virtuales. Si usted quiere unirse, puede escribir al chat de la iglesia y nosotros les enviamos el link para que ustedes se conecten. Son clases de gran sabiduría y son los martes a las 8 de la noche. ¿Sí? Ya los sábados terminamos con el pastor Pedronel, esperamos la próxima instituto, el próximo año yo creería ya. Tenemos, pues al final del culto el día de hoy, vamos a hacer como una venta de pulguero. Esos fondos que se recolecten van a ir para completar el sonido de la alabanza porque se salió un poquito del presupuesto. Luego les contamos qué equipo vamos a comprar para mejorar la calidad del sonido. Entonces vamos a tener afuera venta como de cosas de segunda en muy buen estado para que usted las mire y si le interesa pues las pueda adquirir a muy buen precio. La verdad los precios no pasan de 15,000, o sea que son asequibles. Y pues si usted también tiene algo y usted dice, ay, yo quiero, pues obviamente en buen estado, unos zapatos que ya no me pongo, una blusa que ya no me pongo, una decoración de hogar que ya no o no utilicé o quiere donar algo para que podamos venderlo aquí en la iglesia un domingo, pues lo puede traer, me lo puede pasar a mí y yo lo organizaré la próxima vez que estemos acá. Ahorita yo organizo allá afuera para que ustedes puedan pues comprar cosas de segunda mano en muy buen estado. Pastora, Olguita, ¿está arriba? Ah, bueno. Ella me pidió el favor de que presentáramos una persona nueva. No sé quién es nuevo el día de hoy, no reconozco. Hola, buenos días, bienvenidas. Dile la bienvenida, un aplauso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? María Mercedes, bienvenida a esta iglesia. ¿Alguien más es nuevito? ¿No? ¿Una bebé? ¿Van a presentar una bebé hoy? No, ok. Listo. Vamos a orar por el pastor. ¿Quién es predica? Ah, el pastor Víctor. Ay, sí, señora. Ok, listo. Pastor, le voy a pedir, ya que lo traje por acá, le voy a decir que me colabore con una oración para... Iglesia, buenos días. Vamos a orar por los diezmos. Padre, ponemos delante tuyo, Señor, esta ofrenda y estos diezmos, producto del esfuerzo y del trabajo de las manos que tú nos has dado y de las capacidades que tenemos, Señor, para producir. Te damos gracias a través de esta ofrenda, te damos gracias a través de este diezmo y declaramos nuestra obediencia, nuestra sujeción y nuestra fe a ti, Señor, confiando en que tú proveerás en todo momento y en todo lugar, aún en los periodos de escasez, aún en los tiempos difíciles. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y por lo tanto esperamos de ti lo que vamos a recibir. Te devolvemos una partecita, Señor, porque así tú nos lo has pedido y lo hacemos en obediencia, pero lo hacemos con el corazón alegre y gozoso del que cree y del que tiene fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los niños y los preadolescentes pueden subir a su clase. Muchas gracias a las maestras. Y vamos a orar por el pastor Víctor, amén. Sienda su manito para acá. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos congregarnos aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque tú nos has escogido para estar el día de hoy aquí, Señor, recibiendo de tu palabra, recibiendo instrucción y dirección tuya. Te pido, Señor, que seas tú utilizando el pastor Víctor, Padre Santo, para hablar a nuestro corazón, para poder seguir escuchando tu voz, Señor, como ese pastor que nos guía, que nos direcciona, que nos ama, que nos cuida. Te agradecemos, Señor, por la revelación que tú has tenido con este varón. Gracias por tenerlo dentro de nuestros miembros de iglesia, Señor, como pastor. Y en tu nombre, Padre Santo, encomendamos nuestras almas. Amén y amén. Iglesia, antes de entrar en el mensaje, yo creo que voy a cuadrar un poquito mejor como para un lado. Bueno, no, solamente quería recordarles un anuncio. Yo soy muy malo para los anuncios, pero bueno, este sí me voy a acordar. Es el próximo viernes, ¿sí, no?
el próximo viernes, la reunión de parejas que tenemos aquí en la iglesia. Veo que ya hay bastantes parejas inscritas, pero esperamos muchas más. Entonces vamos a recibir este día con una invitación especial. Hay una pareja preciosa de la iglesia del pastor Raúl Arias que nos va a acompañar y que nos va a compartir un mensaje diferente, distinto de lo que necesitamos recibir para nuestro matrimonio, para nuestra relación de pareja. Así que los esperamos, los invitamos a los que no se han inscrito, casados, novios, prenovios, no sé, para que vengan al evento y para que puedan reunirse para recibir un mensaje diferente que a veces no se escucha aquí normalmente en las prédicas, en los mensajes normales de la iglesia, y que es necesario conversarlo a la luz de la palabra y en la iluminación del Espíritu Santo para las familias y los matrimonios. Todos quedan invitados, ¿no es cierto? Nadie puede decir que no fue invitado. Bueno, vamos a compartir un mensaje, pero quiero pedirles, yo tengo mucho gozo hoy, creo que se sentía el fuego hoy, ¿no? ¿O era calor? No, era el fuego del Espíritu acá. Creo que nosotros todos tenemos la sensación de que cuando estamos en medio de la alabanza, aquí está el Espíritu de Dios, lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos, pero también hay que gozárselo, ¿no? O sea, no es solamente aquí en la mente, sino sentirlo. Y yo siento el gozo porque este mensaje, a veces uno lucha buscando qué comparto, pero esta vez me tocó luchar es qué es lo que voy a compartir de todo lo que tengo por decirles. Tengo muchas cosas por compartir a la iglesia. Gracias a Dios el Espíritu me da mucho tema y además también me ministra personalmente. Entonces yo digo, esto lo necesita oír la iglesia, esto lo necesita. Si a mí me sirvió también la iglesia tiene que oírlo. Entonces este mensaje para mí tiene mucho significado porque ha sido un tiempo muy difícil. Este año ha sido un tiempo difícil. Yo no sé si coincidimos porque han pasado muchas cosas y de manera personal a mí me ha pasado muchas cosas y entonces me ha puesto en la brecha de creer realmente y de confiar en Dios. Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y vivirlo. Entonces, en muchas partes de este año me ha tocado luchar con la mente, me ha tocado luchar con mi corazón, me ha tocado luchar con mi decaimiento, con cierta depresión, con cierta ansiedad. Y uno trata de levantarse y las noticias no ayudan, las redes sociales no ayudan, los comentarios de la gente alrededor de uno no ayudan, la economía no ayuda, el dólar no ayuda, no ayuda nada. Nadie ayuda. Entonces, es como si todo el mundo, en vez de ayudar a levantarlo, quisieran era cada vez empujarlo más hacia abajo. Yo creo que no soy el único que ha sentido eso. Entonces, yo recibí hace un tiempo una palabra que la escuché en una prédica, pero dije, no, yo voy a compartir este mensaje y se lo puse al Espíritu Santo y él fue el que escogió, dijo, háblales de esto porque es una palabra es una palabra de ánimo, es una palabra de ánimo. Necesitamos palabras de ánimo, sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero pues los que creemos necesitamos animarnos unos a otros, necesitamos levantar nuestra fe, necesitamos luchar en nuestra mente con tanta cosa que pasa, y una iglesia que se levanta, una iglesia que se empodera, es una iglesia que influye en el entorno en donde está, y esta iglesia está llamado a eso. Este mensaje, yo siempre le pongo título a mis predicas, se llama Atravesando la tormenta de la ansiedad. Y hoy vamos a hablar de la ansiedad. Vamos a ver qué es la ansiedad. Bueno, no es una charla sobre eso, eso es de psicólogos. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de los tiempos que son difíciles y cómo nos enseña Jesús a afrontar tiempos difíciles. Y la necesidad que tenemos de entender este mensaje radica en que
en realidad vivimos tiempos difíciles. O sea, eso no hay que negarlo. La realidad es la realidad. Las cosas que vemos, las cosas que vivimos, las cosas que sentimos son reales. Nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no hay una guerra por allá en Europa. Nadie está diciendo que no hay una crisis económica. Todo el mundo, solo ir al supermercado se da cuenta. Nadie está diciendo que el dólar está carísimo y todo eso se sube. Y nadie está diciendo que viene pues tiempos probablemente difíciles o más difíciles. Nadie está negando esa realidad. Creer no es negar la realidad. Tener fe no es negar la realidad. Es otra cosa. Entonces, bajo esa idea, lo que yo he percibido en mí y en el entorno que yo tengo es que la mayoría de nosotros estamos afrontando estos tiempos difíciles con una actitud de ansiedad y de preocupación, incluso de depresión, incluso de angustia, incluso de desánimo, a veces por vivir. Hace un mes y pico, lo que pasa es que esas noticias sí no las difunden, pero hace un mes y pico estuve leyendo que se había subido, que nunca antes, en los últimos 50 años, había habido una tasa de suicidio tan alta en Colombia. Por ahí está la noticia, no me lo invento yo. ¿Quién difunde eso? Nadie, porque eso no le interesa a mucha gente, pero decía que había habido muchos incrementos de suicidios en personas jóvenes y en un segmento entre los muy jóvenes y los que ya están un poco más maduros. Y vi también hace poco un video, no me gusta ver mucho ese tipo pero me interesó porque lo vi en un contexto de una noticia y vi un video de un hombre que camina por un puente en Bucaramanga, en las afueras de Bucaramanga, una especie de esos viaductos nuevos que han hecho. Y cómo ese hombre, que es un hombre, pues se le ve bien, normal, va y caminando como si estuviera paseando y de un momento a otro se arroja del puente. Como si estuviera, como si todo lo hubiera planeado, o sea, camino, paseo, me doy una vuelta y ¡bum! Me tiro. Y cuando yo veía eso, yo decía, detrás de este hombre deben haber una mamá, un papá, de pronto una esposa, hijos, no sé, amigos. ¿Quién sabe qué actitud, qué circunstancias llevaron a ese hombre a tomar esa decisión? Y aunque de todas maneras no estamos hablando aquí de un punto en donde todos estemos llegando a pensar en eso, sí hay unos peligros muy grandes cuando uno se entrega a la ansiedad, cuando uno asume la realidad con una actitud ansiosa, preocupada y estresada y probablemente en depresión. Y eso también está pasando en la iglesia. Está pasando en la iglesia, amados. Mensajes y comunicaciones que uno percibe y uno ve en el fondo, sin que se lo digan de frente, que hay una actitud de ansiedad, de preocupación y hasta de depresión espiritual. No sé si se llama así, pero puede ser. Y eso tiene que tener una respuesta aquí en la palabra. Tiene que haber una respuesta y de hecho la hay. Miren, yo investigué qué significa ansiedad. La palabra ansiedad es la palabra técnica, ¿no? Hay una palabra como el estrés, eso pues, es una palabra extranjera, una adaptación, término, pero nosotros en nuestro idioma, el concepto que tenemos la ansiedad. Y dice, ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y dice también en otro, esto es del diccionario, ¿no? Y dice, en otro significado, dice preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio, entre otras cosas. Y entonces, lo que trae el mensaje es
¿Esto solo nos está pasando a nosotros? Esto que pasa aquí, esto que hemos sentido en este año, en estos últimos 5 años, no sé, en este tiempo que vivimos, ¿es solo de esta generación? Y yo quiero decirles, no, no. De hecho, hay generaciones que han afrontado cosas peores que las que estamos viendo. Nosotros estamos, como dice, de paseo frente a las generaciones que han tenido que afrontar guerras de millones de muertos, epidemias de millones de muertos, sequías y hambrunas que han sucedido a lo largo de la historia. Pero, a diferencia de esas generaciones, nuestra generación es la generación más intercomunicada de la historia. Es decir, si en ese tiempo hubiese habido las comunicaciones que tenemos hoy, probablemente los millones de muertos se hubieran duplicado, triplicado. Porque lo que hay realmente después de la pandemia del coronavirus es una pandemia de ansiedad, es una pandemia de depresión. Y en esas condiciones, lo que buscamos entonces es una respuesta de parte de Dios, de parte de la palabra a quienes creemos para poder entender qué es lo que está pasando. Me disculpo un momentico aquí que se me dañó esta cosita. Un momentito. Ya. Entonces, vamos a ver dos pasajes bíblicos que quiero que leamos para que nos metamos en materia. Vamos a ir a Marcos 4, al Evangelio de Marcos capítulo 4. Esta agüita es mía, ¿sí? Marcos 4, este es un pasaje muy conocido, ya lo han compartido bastante por acá, pero vamos a hacer un ejercicio, como siempre les digo, hagamos de cuenta que nunca lo hemos oído, que nunca. Esa es la primera vez para poder que nos metamos en el mensaje. Dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos, los seguidores de él. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Usted tiene Biblia y gusta subrayar? Subraye, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No, yo creo que el tono no es ese, ¿no? Maestro, tú tienes cuidado. No, yo creo que el tono de ellos era, maestro, ¿cómo no te da vaina que nos vamos a morir aquí? Eso es más o menos el tono, ¿sí o no? Sí, pues que uno lo lee así, no, ellos no están, no, maestro, como, no, eran desesperados, llenos de una preocupación tremenda. Yo, maestro, ¿no te da miedo que perezcamos? Y mire el atrevimiento del miedo, mire el atrevimiento de la ansiedad. Le dicen al Salvador del mundo, le dicen al Cordero de Dios que vino a salvar a toda la humanidad, que no le importaba que ellos se murieran. Y a veces es así nuestra actitud espiritual, porque claro, ellos lo que estaban temiendo era por sus vidas, ¿sí o no? Esto se va a hundir, esto se va a caer, y entonces para ellos Jesús era un indiferente, porque estaba, ¿qué? Durmiendo. Y entonces cuando uno ve al Salvador del mundo durmiendo en medio de una tempestad, uno dice, nos fregamos, porque el que tendría que estar más preocupado que nosotros era él, porque nos vamos a morir todos. Y él vino a cumplir una labor de salvarnos y vea, se fregó la misión porque nos vamos a morir. Y entonces ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza es calma, una calma total sobre la que era una
escenario de tempestad. Y entonces, una vez que se calmó, él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No, ese no es el tono. Jesús, recién levantado, cuando uno se levanta así despertado a los gritos, uno no se levanta como, él calma la tempestad y se voltea a ellos y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están en esa actitud de miedo y de temor? ¿Es que ustedes no tienen fe o qué? Pienso yo que les dijo él. Porque él lo que vio lo impulsó a decir eso, es decir, a cuestionar en ellos las dos cosas. Ese miedo que sentían y esa falta de fe, que es la causa del temor que ellos tenían. Y entonces temieron, oigan, con gran temor, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, nosotros estamos fregados porque nos da miedo la tempestad y nos da miedo cuando nos quitan la tempestad. Entonces, el ser humano tiene esa actitud. Es decir, no, hay gente que se asusta tanto con los tiempos malos como con los tiempos buenos. Yo me acuerdo que mi mamá, de esas cosas que tenía, cuando uno se reía mucho, por ahí todavía uno se reía mucho, ay, no nos riamos tanto que quién sabe qué nos irá a pasar de malo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Había ahí esa actitud. ¿Cómo estaremos pasando tan bueno que quién sabe qué nos va a pasar más adelante de malo? Hasta temor nos da el buen momento. El tener libertad, el tener gozo, el tener alegría, el reírnos, el disfrutar un momento, dirá, ¿será que yo me lo merezco? ¿Será? Ellos estaban en eso. Pero quiero que leamos, vamos al libro de Jonás y veamos una escena similar. Son dos escenas muy similares. Dice Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, solamente vamos a leer unos cuantos versículos porque no es el centro del mensaje. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová al Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, esta tempestad la mandó ¿quién? Dios. Y quiero que tengan en cuenta esto porque muchas veces las tempestades las manda Dios. Las tempestades vienen de parte de Dios porque detrás de la tempestad puede haber un gran propósito. Para uno o para muchos, para una persona o para una familia o para un país o para el mundo entero. Y entonces aquí nos cuenta que había un temor porque se pensaron que se partiría la nave. Y dice, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Habían dos durmiendo en medio de la tempestad. ¿Sí? Miren lo curioso. Habían dos hombres de Dios, porque Jonás era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Y entonces, en circunstancias similares, viajaban en un barco en compañía de otros, y de pronto en el medio del viaje se desata una tempestad. Pero ambos hombres dormían en medio de la tempestad. Lo que pasa es que ambos tenían un propósito en Dios. Jonás tenía el propósito de ir ¿a dónde? A Nínive, porque Dios lo había enviado allá. Y Jesús, si ustedes quieren saber cuál era el propósito de Jesús, en ese momento, claro, el propósito general de él era el Salvador, él tenía toda esa misión, todo eso que el Padre le había encargado, pero para ese momento, para ese tiempo, en ese momentico, él tenía un propósito específico y está en el capítulo 35. No lo vamos a leer
por ahí lo citaremos algo. En el capítulo 35 dice que al otro lado del mar, donde él viajaba, había un hombre gadareno de una región que se llamaba Gadara, y que ese hombre estaba infestado de demonios. Estaba totalmente poseído por los demonios, es decir, él no era él, eran los demonios los que hablaban, eran los demonios los que actuaban, y la palabra dice que vagaba por los cementerios desnudo, gritando, asustando a todo el mundo, y Jesús, por la guía del Espíritu Santo, iba a ese lugar porque Dios lo enviaba a ese hombre, y ese era el propósito. Y de hecho el propósito se cumple. Pero la diferencia, perdón, la diferencia que ustedes ven aquí es que mientras Jesús atravesaba el mar en obediencia, Jonás iba ¿en qué? En desobediencia. Eran dos viajes similares, pero con dos contenidos diferentes. Porque mientras Jesús iba bajo el propósito de Dios, Jonás iba huyendo del propósito de Dios. No quería hacer el propósito de Dios. Se oponía a eso. Pero sin embargo, también le dio sueño y se acostó a dormir. La diferencia desde el punto de vista que uno aprecia aquí es que Jesús dormía como un hombre en paz. Porque cuando uno sabe cuál es su propósito, uno va en paz, uno duerme en paz, uno trabaja en paz, uno vive con su esposa, con su esposo en paz, uno tiene paz con su casa, porque uno tiene un propósito que es más alto que cualquier otra cosa. Jonás no dormía en paz. Dicen los estudiosos que el sueño de Jonás era el sueño de los depresivos, de los ansiosos, porque en el cuadro de depresión y de ansiedad siempre está el sueño. La gente quiere acostarse a dormir y no quiere saber de nada. Ojalá alguno pudo haberle pasado, dijo, me duermo y no me vuelva a despertar nunca más. Porque lo que él no quería no quería nada de lo que estaba viviendo. Entonces, también uno puede ver en las dos escenas que mientras a Jesús lo despiertan los que no tienen fe para que lo salve de la tempestad, a Jonás lo despiertan los que tenían más fe que él. Porque la palabra cuenta que estos que acompañaban a Jonás eran paganos, adoraban dioses. Y entonces Jonás, que era el que tenía la relación con Jehová, el Dios poderoso, el Dios que había enviado la tormenta, ni se le ocurrió orar, ni se le ocurrió clamar. Además de que de pronto entendía que eso que le estaba pasando era culpa de él. Era culpa de él. Pero los demás que eran totalmente ajenos, le decían, oiga, dormilón, levántese, no ve todo lo que está pasando. Y este hombre, todo lo que les dijo, pues lo interrogan allí, el capitán es, yo soy hijo de Dios, yo hijo del Altísimo. Y cuando él le dice eso, ese capitán entiende y dice, culpa tuya, tú estás en desobediencia, algo le estás haciendo mal a tu padre, al Dios Todopoderoso en el que crees. Por eso estamos en este problema. Y miren, a veces, no me quiero adelantar, pero a veces por culpa de nosotros, las consecuencias para otros son complicadas. Porque la verdad es que los que creemos somos los que tenemos obligación, primero, de clamarle a Dios en toda circunstancia. La iglesia tiene la obligación de estar en la brecha en estos tiempos, de estarle clamando a Dios por estos tiempos que vivimos, para que haya protección, para que haya misericordia, para que lo que nos esté pasando, Dios lo vea con unos ojos distintos. Que sea su voluntad, eso es otra cosa, pero que nos toca clamar, sí. Pero cuando no lo hacemos, ponemos en peligro incluso a los demás. Porque aunque ellos no crean, nosotros podemos ser la puerta de salvación de los que no creen.
de los que no tienen a Dios en sus vidas. Entonces vamos a retomar el pasaje de Jesús en el mar y en la tempestad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, es como cuando Jesús nos dice, síganme, ¿sí o no? O vamos, vayan conmigo. Y yo les quiero decir algo, es muy difícil decir que uno sigue a Jesús. Es difícil porque Jesús se mueve en lo desconocido. Jesús nos quiere sacar de lo que conocemos, ¿no? De lo que sabemos, de la vida normal, de la cotidiana, y llevarnos a un lugar y a un tiempo que no tenemos ni idea. Él se mueve en la incertidumbre, Él se mueve en el futuro, Él se mueve en lo incontrolable, Él se mueve en lo que nosotros no tenemos ni idea que va a pasar. Y sin embargo nos dice, caminen conmigo, pasen al otro lado. Y el problema de ese tipo de invitación es que a nosotros nos da miedo, nos da preocupación, nos da ansiedad, porque cuando a uno lo quieren sacar de lo conocido a lo desconocido, preocupa porque perdemos ¿qué? El control que creemos tener de las cosas. Nosotros vivimos pendientes del control y esa es la causa principal de la ansiedad y de la depresión. ¿Por qué? Porque cuando algo se nos sale de control, quedamos desubicados. Y estamos viviendo tiempos donde no podemos controlar nada. Bueno, nunca lo hemos podido hacer, pero esta vez sí que nada. Y yo lo he hablado con muchas personas, amados, en mi profesión, comerciantes, empresarios, gente que no tiene conversaciones espirituales conmigo, cotidianas. Y dicen, no sabemos, no tenemos ni idea qué va a pasar ni de aquí a enero, ni de aquí a junio. Gente que está acostumbrada a planear sus negocios a 2 y 3 años, no sabe qué hacer sobre lo que va a pasar el año entrante. Ni siquiera qué va a pasar en diciembre. Y todos estamos en la misma situación. Todos estamos viviendo un tiempo de descontrol porque hemos perdido el control que creíamos tener. ¿Y sabe por qué lo hemos perdido? Porque nunca realmente lo tuvimos. Lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que jamás hemos tenido el control de las cosas. ¿O quién puede controlar el precio del dólar? ¿Quién? ¿Quién puede controlar el año entrante? ¿Quién puede controlar la economía mundial? ¿Quién puede controlar a Putin? ¿Quién puede controlar los países que quieren estar en guerra? ¿Quién puede controlar el invierno que se viene, que parece que va a ser complicado? ¿Quién puede controlar? Nadie, pero todos vivimos preocupados por eso. Las noticias lo torpedan a uno con eso y uno no sabe ni qué hacer con esa información que le llega. Es que está pasando tal cosa, entonces nos comunicamos las noticias, pero ¿y qué hacemos? Nada. Hablar estos días con mi esposa, dice, va uno a mercar el lunes y el viernes puede que ya esté el precio de la papa distinto al del lunes a viernes. ¿Sí o no? Las señoras que mercan, las hermanas. Y uno dice, antes pasaba eso, sí, pero no así como se está viendo este año, es que eso parece una locura. Y entonces, nosotros que vivimos muy pendientes de cómo controlamos ciertas cosas, nos descontrola que nos digan, vamos a lo desconocido, vamos a lo que no conocemos. Y entonces eso nos da ansiedad. El control es un tema aparte. Yo algún día tenga tal vez la oportunidad de compartir un mensaje sobre este tema del control, pero lo menciono porque la mayor causa de ansiedad es esa. No tenemos control. Y en una tempestad como la que estaban pasando, ellos sentían que no había ningún control. No había ningún control. ¿Quién controla el viento? ¿Quién controla el mar? Nadie. Entonces, es claro que como ellos sentían que vivían un tiempo de descontrol, se llenaron de ansiedad y la ansiedad los hizo llenar ¿de qué? De temor, de miedo. Y ese es exactamente el punto que estamos viviendo.
¿Qué estamos viviendo? Una tormenta, amados. Y una tormenta perfecta. Porque está metido todo aquí. Economía, epidemia, precios descontrolados, desempleo y revueltas políticas, cambios políticos, guerras, no sé qué más le falta, pero está completo el panorama. Y entonces esta tempestad parece que no tiene forma de manejarse. Y cuando uno se mete en eso, no sabe qué hacer. Pero quiero decirles algo. Leía un libro de historia hace tiempo y resulta que contaba a este hombre que vivía la generación que hizo el cambio de milenio del primer 1000 años, o sea, hace 1000 y pico de años. Y todo el mundo creía en ese tiempo que el mundo se iba a acabar. Los mismos en Europa, todos esos países, todos creían que se iba a acabar porque todo mostraba que había cambios tremendos. El Imperio Romano estaba en ruinas, habían ruinas de Roma por todos lados, no había autoridad central, eso, los países se dedicaron a hacer guerras, reyes por un lado, condes por el otro, se mataban unos a otros del norte de Europa de un lado y acababan con uno, y entonces llegó grandes periodos de hambruna porque quemaban las cosechas, destruían los pueblos, mataban los campesinos, la gente pasaba de un lado para otro y no tenían forma de ubicarse, y además de eso se desataron enfermedades, epidemias, y todo el mundo pensaba, llegamos al llegadero, porque ese era el tiempo que vivía. Pero el historiador dice, pero no se acabó el mundo. En realidad no pasó nada de lo que ellos pensaron, y lo que pasó fue que siguieron viviendo porque no era el momento, no era el tiempo. Pero hay algo que quiero decirles en este punto, y es que a veces las tormentas las desata el enemigo que tenemos, nuestro enemigo espiritual, porque quiere que nosotros tengamos temor, duda e incredulidad para afrontar los tiempos. Es decir, las tormentas pueden tener causas naturales o lo que quieran, pero las usan muchas veces nuestro enemigo, el diablo, para sembrar en nosotros duda, incredulidad, falta de fe y temor. Y eso es tal vez donde se genera la mayor, digamos, la mayor encrucijada que enfrentamos en una tormenta. Miren, las tormentas de la vida, las preocupaciones, las crisis, las enfermedades, las rupturas, todo lo que vivimos muchas veces tienen un propósito. Y a veces ese propósito es sacar qué es lo que tenemos nosotros realmente en nuestro corazón. Esa tormenta que sufrieron los discípulos con Jesús, sacó lo que ellos tenían en su corazón. Quienes los veían con Jesús dirían, ay, tan lindos, tan fieles, tan crédulos, ¿no? ¿Cómo le siguen a ese maestro? ¿Cómo le creen? ¿Cómo lo aman a ese maestro? Pero no hubo sino una tormenta que los sacudió y se fueron a reclamarle a él y a mostrarle en su cara que no creían en él, que no creían en su propósito, que no creían en su misión, que él era cualquier otra persona a la cual uno le podía ir a reclamar por lo que estaba pasando. Y esas tormentas que vienen en nosotros o en nuestra vida a veces tienen ese propósito, porque cuando nosotros no nos sacuden la vida, no entendemos bien qué tenemos por dentro. Cuando uno no lo coge una crisis de esas bien tenaces, yo las he vivido, imagino que ustedes han vivido, uno no sabe si realmente uno cree en Dios o no cree. Ahí es donde se cree. Cuando uno no está en crisis, uno cree en Dios divinamente. Uno viene a la iglesia, uno canta, uno alaba, uno siente que tiene una relación con Dios, pero no es sino que sientas que cuando te clamas por Dios y lo ves dormido y que no te responde, empieza uno, entonces será que este Dios no me quiere a mí, será que Él no me ama, será que Él no escucha lo que yo le digo. Entonces allí se genera algo que se abre el corazón de nosotros. Miren, las oraciones que uno hace en medio de la tormenta son
tremendamente malas, pésimas. Esa oración de esos discípulos yo creo que es la peor oración de la historia. No te importa que nos vamos a morir. Cuando uno ora en medio de una tormenta, uno ora obviamente clamando porque necesita que Dios lo proteja, necesita sentirse cubierto, pero uno ora desde el miedo, uno ora desde la ansiedad, uno no ora desde la relación con Dios, uno no ora del amor con Jesús, uno no ora de la credibilidad que Dios le genera, ni de la convicción de su poder, ni de su misericordia, ni de su capacidad de perdonar y de amar. Uno ora es desde su temor. Y cuando uno está en temor, uno no piensa sino en resolver el problema que causa ese temor. Y el problema de eso es que esas oraciones a veces no convienen o no deben ser así, porque entonces a veces se quedan sin respuesta. ¿Saben por qué Dios no responde muchas veces? Porque yo no sé en su Biblia, pero en la mía en ninguna parte dice que Dios está obligado a responder todas nuestras oraciones, todas nuestras preguntas. En ningún lado dice. Él es soberano. Él te puede responder como puede que no. O puede que haya una respuesta tardía, o sea, puede que suceda diferente. Pero nosotros creemos que Él tiene la obligación siempre de responder. Y además de responder rapidito. Y esa parte nos hace sufrir aún más de ansiedad. Mire que la palabra cuenta ahí, en el que estamos viendo de Marcos, que aparte de la barca de Jesús y sus discípulos, dice que había otras barcas alrededor. Sí lo leyeron ahí, dice, viajaban otras barcas y en esas barcas iban otras personas que no eran los discípulos, personas seguidores, pescadores, gente que estaba ahí en ese momento. Y sin embargo, esas personas también afrontaban la tormenta. Y yo les quiero decir, amados, estamos todos en el mismo mar de la tormenta. Los que creen y los que no creen. Todos estamos afrontando eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos a veces la idea que porque somos creyentes, estamos exentos de tormentas. Y cuando la tormenta nos golpea dos veces, porque no solamente la sentimos como la crisis que es, sino porque nos decepciona que tengamos tormenta. Porque tenemos la idea de que si estamos en la misma barca con Jesús, no tienen por qué haber tormentas. Y resulta que la palabra nos enseña al contrario. Tienen que haber tormentas por un propósito que ya vamos a ver. Pero esas personas que estaban ahí con ellos, esas otras barcas, esas otras vidas, esas otras personas, esos otros destinos, aún sin Jesús, porque ellos no iban con Jesús en la barca, los que iban en la barca eran otros, aún ellos también se beneficiaron cuando Jesús calmó la tormenta. Él calmó la tormenta para todo el mundo. Porque la tormenta, no, que no toque esta barca, los demás, verá, no, él calmó se calmó el viento y se calmó el mar. Y yo me preguntaba cuando leía esto, ¿y esas personas oraron? ¿Y esas personas le reclamaron a Jesús? ¿Y esas personas esperaban eso? ¿Y esas personas tenían seguramente alguna expectativa de que la tormenta se iba a calmar porque Jesús iba a hablar? No, menos todavía que los discípulos. Pero también resultaron calmándose, beneficiándose de una tormenta que se calmó. ¿Y eso qué nos enseña, amados? Que cuando una iglesia tiene paz en medio de la tormenta, que cuando un cristiano tiene paz en medio de la tormenta, esa paz le sirve a otros. Porque una persona como nosotros que creemos en un Dios todopoderoso y vivimos una vida como si Dios no existiera, asustados, llenos de ansiedad y de preocupación, nosotros lo que transmitimos es incredulidad a los que nos rodean. Ni nos preocupemos por compartirles de la palabra. Si te están viendo muerto del miedo, ¿de qué Dios les vas a hablar?
del Dios en el que no crees porque están lleno de temor en la tormenta. A ellos hay que hablarles es de la paz que Dios trae para afrontar la tormenta. Pero eso no se habla, ¿eso qué? Se vive. Eso se tiene que reflejar en la vida de nosotros. Eso está destinado a ser visto, no a ser oído. Porque con las palabras uno encarreta, como dice, a cualquiera, pero con la vida se ministra más que con las palabras. Por eso a mí me preocupa ver una iglesia llena de temor y de aprensión por el futuro. Una iglesia llena de temor por conspiraciones y por cosas que dicen que van a pasar dentro de 15, 20 años. ¿Por qué tenemos que estar atemorizados? ¿Por qué tenemos que estar ansiosos por eso? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra relación con Dios? ¿Acaso Él dentro de 10 años no va a estar? Si Él es eterno. Estemos nosotros o no sobre esta tierra, aquí va a estar porque la palabra dice que Él no tiene principio ni fin. Y este mundo se puede desocupar 1000 veces y Él va a seguir aquí, porque Él es el creador del universo. No hay nada en el universo que se mueva sin que Él no lo sepa. Por tanto, nosotros necesitamos irradiar una fe diferente. Tenemos que tener una fe distinta. Miren el caso de Jonás. Era un hombre de Dios, ¿no es cierto? Estábamos hablando, un profeta de Dios, un enviado de Dios, un hombre con un propósito y un hombre poderoso, porque era un profeta poderoso en Israel, muy reconocido. Pero él lo que tenía era falta de fe, temor, y su desobediencia era la causa de que los demás estaban pereciendo. Al final dice en Jonás, ellos reconocen y le oran a Dios, Jonás callado, y ellos le oran al Dios de Jonás y le dice, Dios altísimo, tú que has enviado la tormenta, dinos qué hacer para que esto se calme. Y tuvieron el discernimiento y dice, tiren a ese Jonás, porque si no tiran a Jonás, esto no se calma, ya lo aventaron. Y si no lo avientan, ¿se habían muerto todos? ¿Ah? El propósito de la tormenta, ¿cuál era? Que tiraran al sinvergüenza al mar. Porque ese era el que estaba en desobediencia, ese era el que tenía que estar clamando, ese era el que tenía que tener paz, ese era el que tenía que estarlos ministrando a los demás tranquilos, que aquí no va a pasar nada. Pues no, estaba en otra situación diferente. Entonces, amados, podemos decir que Dios no nos ha prometido una vida sin tormentas. En ningún lado está eso. Todos los hombres y mujeres que ustedes conocen en la Biblia y que han estudiado sus vidas han afrontado tormentas tremendas. Todo tipo de vicisitudes, persecuciones, afrentas, muerte, violencia, rechazo. Y todos tuvieron que pasar por tormentas diferentes. Pero lo que nos enseña la palabra es que es posible tener fe, tener confianza y tener paz en medio de esas tormentas. Miren, en Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz, o para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Qué les dice, qué nos dice Jesús a nosotros hoy? Confíen que yo he vencido al mundo. Yo he vencido la ansiedad del mundo. Yo he vencido la preocupación que causa el mundo. Yo sé lo que el mundo les puede ocasionar en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu. Pero no desfallezcan. Yo he vencido. Y por eso Él, antes de irse, les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, les dejo mi paz. Porque mi paz es una paz distinta. Es una paz que no se puede entender con la mente, es una paz muy profunda. Y eso es lo mejor que les puedo dejar, mi paz. Y esos mensajes reiterados de Jesús son para que entendamos que es un tiempo de tener paz en medio de una tormenta. Y las tormentas pueden ser de muchas clases, como estamos hablando. Y muchas pueden tener el propósito de destruirnos. Uno puede creer en medio de la tormenta como creían los de Jonás y como creían los discípulos de esta tormenta y no voy a salir.
de esto sí no voy a salir. Esta deuda está muy grande, esta enfermedad está muy difícil, esta relación ya no tiene nada que ver, este matrimonio ya se acabó, esta vida mía no tiene ningún propósito. Y eso es una tormenta, amados, una tormenta tremenda. Y en medio de esa tormenta, a uno no se le ocurre que pronto esa tormenta tiene un propósito específico en tu vida. A veces las tormentas necesitan aparecerse en medio de nuestro camino porque son oportunidades que Dios da para transformarnos, para madurarnos y para prosperarnos increíblemente. Mire, yo en mi vida, desde que yo creo, desde que yo camino con el Señor, he tenido varias crisis. Varias. Y unas han sido más difíciles que otras, o sea, tempestades muy bravas, donde uno dice, yo esta sí. Una de ellas, la primera que me ocurrió cuando empezaba hace muchos años, prácticamente me sacó del camino. Yo peleaba con Dios todos los días después de eso. Todo se me vino encima, problemas económicos, problemas incluso en las relaciones con otras personas, amenazas. Bueno, yo creo que aquí el testimonio lo hemos contado. Y siempre pensaba, dijo, no, ya esto yo ya quedé donde tenía que quedar. Y yo sentía que no había lugar porque no había forma, no había salida. Pero hace unos días hablaba con el pastor Roosevelt, con el apóstol Roosevelt, que era mi padre espiritual de ese tiempo. Me tomaba un café con él hace unos 8 días y hablábamos. Y él me recordaba de ese tiempo y me decía, yo siempre pienso que Dios necesitaba que pasaras por muchas cosas para convertirte en la persona que sos ahora. Porque él en ese tiempo me conoció y me decía, esto es lo que eres, y eran cosas duras, pero después de muchos años, me dice, ha habido una transformación en tu vida. Y uno dice, pues me transformó el tiempo, pasaron 20 años y uno ya se transforma, ¿no? Porque el tiempo pasa, eso es una mentira. Y hay viejos que viven con los mismos problemas que cuando tenían 15 años. Problemas de carácter, problemas de personalidad, problemas de actitud, problemas de mentalidad, y viven con esa misma mentalidad y el tiempo no pasa nada. Lo único que hacen son que están más viejos, pero son los mismos. Y entonces, cuando hay tormentas en nuestra vida, siempre tenemos que pensar que puede haber un propósito detrás de ellas. Siempre puede haber una voz que te diga, ojo, pasemos al otro lado. No importa la tormenta, ¿cuál es el propósito? Ir al otro lado. Y entonces, bajo esa idea, la transformación, la madurez, la prosperidad llegan espiritual y materialmente porque te has enfrentado a la tormenta y la has atravesado. Porque las tormentas que Dios dispone en nuestra vida no son para evitarlas, sino para afrontarlas. Son para afrontarlas, atravesarlas. Los marineros expertos saben cómo atravesar una tormenta. Saben que la tormenta ya los sorprendió y no hay manera de huir de la tormenta y hay que atravesarla. Y buscan el mejor camino, la mejor forma, la mejor estrategia, pero una vez que pasan la tormenta, saben que al otro lado hay calma y hay reposo. Ese puede ser el propósito de una tormenta. Ahora, yo les digo, hay cosas en el carácter nuestro que no se transforman sino con una tormenta y una crisis bien brava. Yo le digo, yo conozco gente donde yo le he dicho a mi esposa, lo que le pase a esa persona va a ser tan tenaz porque yo no veo sino la única manera de entender ciertas verdades que Dios necesita decirte en tu vida, en tu personalidad, en tu carácter, en tus circunstancias, tienes que pasar por una tormenta. Porque en medio de las tormentas es a veces donde se manifiestan los frutos y las virtudes del carácter y del espíritu. Piénsenlo. Piensen en algo que han ustedes tenido que atravesar para poder entender que algo en ustedes estaba mal. Algo que había que cambiar. Una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas.
Cuando uno se quiebra, por ejemplo, en una empresa, uno entiende y dice, ya entendí lo que hice mal. Ya entendí por qué tuve que pasar esta crisis. Ya entendí por qué tenía que quebrarme. Ya entendí por qué tenía que cambiar algunas cosas. Y la siguiente emprendimiento, empresa, y la siguiente etapa es la experiencia de esa. Me hace cambiar, me hace más cauto, me hace más racional, más lógico, o más misericordioso, o con mejor actitud para perdonar, o con mejor actitud para otras cosas. Entonces, esas actitudes, perdón, esas virtudes y esos frutos del carácter no se experimentan sino en tormenta, en tiempos normales no se da. Miren, yo quiero que hagamos este ejercicio. Ustedes conocen Gálatas 5:22, habla de los frutos de ¿qué? Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los que menciona ahí. Y yo les pregunto, ¿cómo se desarrolla la mansedumbre? Sí, pero ¿qué tipo de pruebas? ¿Cómo sabe uno, cómo llega uno a ser una persona mansa cuando uno es un arisco, uno acelerado, uno de malas pulgas? ¿Cómo uno experimenta y se vuelve manso? Pues en medio de la provocación, en medio de la pelea, amados. Claro, uno no, ay, me amanecí manso hoy. No, no. Uno lo que hace es que se enfrenta, tiene una pelea y en la pelea lo revuelcan y todo eso, y uno aprende, dice, yo creo que no debo meterme más en peleas. ¿Sí o no? ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, la virtud de la generosidad? O sea, ¿saben qué? Por la necesidad de otros, por las crisis de otros, por las tormentas de otros que necesitan tu ayuda, y entonces tú dices, voy a dar, y se desarrolla eso. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la paciencia, por ejemplo? Casándose, amados. Ah, tan difícil. No, mentiras, mentiras. Era para que captaran rapidito el concepto. Pero la paciencia se desarrolla en tiempos de espera, de desespero, porque uno tiene que esperar lo que necesita y no le llega. Entonces, si me han entendido, estas virtudes se desarrollan en tiempos de dificultad. Así es como uno aprende a tener paciencia, a tener amor, a tener capacidad de perdonar, a ser manso, a amar a las personas. A veces el amor se desarrolla en medio del odio. ¿Cómo se da cuenta uno que uno ama mucho a una persona? Cuando esa persona le saca paciencia a uno y uno aguanta, ¿sí o no? Cuando uno es capaz de permanecer al lado de esa persona a pesar de que esa persona no lo ame o no le demuestre. Y uno dice, yo sí lo amo, o yo sí la amo porque estoy capaz de quedarme, de sacrificarme en este amor. Ahí descubrió que uno tiene amor, amados. O también descubre que no lo tiene. Piénsenlo. Esas son las tempestades que tenemos que enfrentar. Pero la mayor virtud que tienen las tormentas que sacar de nosotros es la paz. Tener paz interior, tener esa paz por dentro que nos permite afrontar las cosas de la vida. Mire, para mí, un cristiano, un creyente maduro es alguien que tiene paz en medio de una tormenta. No le veo otra forma de hacer. Y yo me he examinado y solamente mi versión de los últimos años, puedo decirles, he aprendido a tener paz en medio de cosas que antes me exasperaban, me desesperaban, me sacaban totalmente de toda tranquilidad y de toda paz. Sin embargo, digamos, eh, lo que Jesús nos enseña en esta escena de la barca es que un cristiano, un creyente, alguien que tiene realmente fe en Dios, es capaz de dormir en medio de la tormenta.
Y yo no sé, pero si hay algo que todos hemos perdido un poco en estos tiempos es la capacidad de dormir en paz. Hay una crisis de insomnio, ¿no? He leído muchos comentarios en las redes y todo eso, y la gente no está durmiendo bien. Eso incluso acelera la ansiedad, acelera la crisis. Y si uno está en momentos difíciles de cualquier clase, no dormir en paz es lo peor que le puede pasar. Porque aparte de que uno no se levanta bien, no puede afrontar el día como es, uno se levanta con el día viéndolo todo oscuro, viéndolo todo en contra, viendo que ese día como que no lo quiere uno vivir. Y esto que nos enseña Jesús es que Él estaba durmiendo en medio de la tormenta. Y a veces, mis amados, lo que hay alrededor nuestro es gente que te lleva a decir, no, es tiempo de dormir, es tiempo de estar alerta, es tiempo de crisis, entonces es tiempo de salirse a rebuscar, es tiempo de ir a conseguir, es tiempo de ir allá, es tiempo de ir acá, de hablar, de llamar, de conseguir, de volver a conseguir, de insistir, vaya, vuelva, vaya, vuelva. Y yo digo, ¿eso en qué está ayudando a la gente? Yo no veo realmente eso. Claro, yo no les estoy diciendo, no, relájese, váyase a dormir todo el día a la casa. No, todos sabemos, tenemos responsabilidad y tenemos trabajos. Pero algo que Dios nos está diciendo y Jesús nos está enseñando es que cuando uno tiene paz adentro, uno puede reposar y tener paz también en medio de cualquier dificultad. ¿Sí? Yo he recuperado mi capacidad de dormir largo. O sea, es algo que yo le doy gracias a Dios. Cuando apenas me levanto, le digo gracias porque he podido dormir, descansar, mi mente vuelve y se reinicia y he podido tener ese tiempo y cuando mi esposa duerme bien y todo eso, yo siento que uno afronta las cosas de una manera diferente. Parece ilógico, pero es así. Y yo les digo una cosa, amados, a veces hay una inmadurez ansiosa en nuestro medio de que si no estás haciendo algo, entonces es porque estás abandonando las cosas, porque eres un dejado, porque no te importa nada, pero la verdad es que lo que tenemos que cuidar por encima de todo es esa paz interna, esa paz que debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso a veces cuando uno ora diciéndole a Dios que pare la tormenta, uno puede estar orando tan equivocadamente como decirle para el proceso que tengo que vivir. Porque esa tormenta tiene un propósito en tu vida. Y cuando usted le dice a Dios, usted le dice al Señor, para la tormenta, por favor, párala, usted le está diciendo, no quiero vivir este proceso. Y cuando usted le está diciendo eso, ¿qué puede decidir Dios? ¿Le hago caso por misericordia, le quito la tormenta o dejo que Él siga con ella? Sí, amado. Perfecto. Y la mejor forma de decirle a Dios que haga su voluntad en medio de la tormenta es irme a dormir en paz. Cuando yo me acuesto, la última oración es, Señor, te doy gracias, quiero dormir en paz y todo queda en tus manos. Porque cuando uno entiende que no tiene el control, amados, es que volvemos al punto, si yo no tengo el control, yo lo que necesito es entregarle a Dios el control de las cosas y reconocerle, tú lo tienes, me está pasando esto, tú tienes el control. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Claro, ¿para qué me preocupo? Si yo me voy a dormir, yo tengo que confiar que Él está haciendo lo que tiene que hacer. Yo lo entiendo, muchas veces no lo entiendo. Lo que estoy viviendo no lo entiendo. No tengo idea, parece un caos, parece una cosa loca, una tempestad que parece que me va a matar, que va a acabar conmigo, que va a acabar con mi familia, que va a acabar con mi país, con todo eso. Pero cuando yo tengo paz y confío en Él, dice, sé que no va a pasar eso. Y si pasa, no hay problema, porque es tu voluntad lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, amado? ¿Seguro?
Digamos amén. Ay, sí, ya entendí que está entendiendo. Entonces, vuelvo y le repito, cuando yo oro de esa forma, ¿mi oración tiene respuesta o no? No, porque lo que él está haciendo no lo va a dejar de hacer. El que empieza la obra, la terminará. Puede que a uno no le guste, pero la va a terminar. Y él sabe lo que va a pasar. Sí, amor. Amén. Puede ser una buena forma. Yo lo que pienso es que en esto el Espíritu Santo nos da estrategias, ¿no es cierto? Porque yo sé que todos tenemos personalidades y caracteres diferentes. Hay unos que son más ansiosos que otros, otros son más tranquilos, otros, como decía un amigo, se demoran 3 días para morirse de repente. Entonces, eso no tiene mayor problema a veces con las cosas. Pero la verdad es que tenemos que buscar equilibrarnos en esa paz que Dios nos... Entonces lo que Él nos enseña al final es cómo atravesarla, no cómo esquivarla, ni cómo pararla. Y saben una cosa, en la única tormenta, en la única tormenta sobre la cual Dios nos da el control, es la tormenta en la cual nosotros podemos estar en paz y en reposo. Jesús nos mostró que estando dormido en medio, ¿quién duerme en medio de una tormenta? Yo me pongo a pensar, ¿cómo hacía para dormir? Ese barco tenía que estar meciéndose, eso no era que tuviera pues muchas comodidades, él dice que dormía en la proa, no, en la popa, que es la parte trasera del barco, y eso es lo que más se mueve, eso es como la colita del barco. Y entonces en ese lado debe haber sentido más todavía el movimiento. Pero un hombre que está en paz con Dios, un hombre que conoce el propósito, que tiene identidad en Dios, duerme, duerme. Y estaba fundido porque lo tuvieron que despertar para que se diera cuenta. Es decir, no tenía ni siquiera la inquietud de que había una tormenta a su alrededor. Estaba tan dormido y tan profundamente en paz que dormía. Y el requisito que Dios pone a través de este pasaje es que la única forma de que Dios te dé el control sobre la tormenta es que puedas dormir en paz en medio de ella. La tormenta que podemos controlar es la tormenta en la que nosotros tenemos paz. Las otras no las podemos controlar, ni Dios nos va a dar el control, ni las va a parar, porque lo que nos quiere enseñar es eso, que tenemos que dormir en paz en medio de la tormenta. Porque el corazón de Jesús estaba en paz, porque tenía plena fe y confianza en Dios, en su Padre, y porque sabía que tenía ese propósito para el que viajaba. Miren, los discípulos que le decían a él que por qué no se preocupaba, porque ellos iban a morir, lo que ellos revelaban era todo lo contrario, una inmadurez espiritual, porque ellos no entendían ese principio. Entonces, en ese punto ellos le reclaman, en ese punto ellos le reprochan que él no esté atento a la tormenta, pero él no necesitaba estarlo. Él simplemente necesitaba tener paz para poder que la tormenta pasara. Por eso, a veces afrontar las tormentas, la mejor forma no es, pues, ni gritar, ni tener oraciones desesperadas, sino, como yo les decía, irse a dormir uno y decir, Señor, en ti confío. Yo este problema no sé qué hacer con él, no le tengo solución. Yo esta tormenta no le veo por dónde puede haber un control de todas estas circunstancias, pero yo confío en ti. Yo sé que tú la puedes manejar. El tiempo de esta tormenta tú lo sabrás y todo es lo que tú decidas. Pero la tormenta, volviendo al tema de la ansiedad, la tormenta se llama ansiedad. Y vamos a ver por qué. Porque
en vez de ver cosas afuera, lo que realmente pasa en las tormentas es que las estamos viviendo adentro. Yo les decía, hay una definición que le leí de ansiedad al principio, ¿la recuerdan? Pero la mejor definición que yo he oído, la oí en una prédica de un pastor, es: ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se te mete aquí dentro. Te repito, ansiedad es cuando la tormenta de afuera se te mete adentro. Porque sí, yo sé, amados, que hay crisis y que hay cosas que nos pueden afectar y que nos están afectando. Pero la verdad es que cuando esas crisis, esas circunstancias se nos meten adentro, nos vuelven desesperados. Porque lo que empieza a pasar en el cuerpo humano, en la mente humana, son unos procesos que son incontrolables y que pueden volverse una enfermedad de ansiedad. Nos podemos volver ansiosos patológicos, ansiosos crónicos, porque no tenemos control de los pensamientos que tenemos sobre la realidad que hay alrededor nuestro. Y esto dice aquí, este libro, yo tengo varios libros sobre este tema porque siempre me ha interesado leer sobre esto. Este libro lo escribió un famoso neuropsiquiatra español. Tiene varios libros, se llama Domenech Luengo y se llama Los secretos de la ansiedad. Y este hombre relata aquí qué pasa en el cuerpo humano cuando entramos en crisis de ansiedad. Y dice que es una tormenta biológica lo que sucede encima de nosotros. Cuando la mente se asusta, cuando la mente se preocupa y entra en crisis de ansiedad, el cerebro empieza a bombear unas señales neurológicas a todo el cuerpo porque tiene que prepararlo para un peligro de muerte. Es peligro de muerte. No es cualquier peligro, es peligro de muerte. Y entonces, por ejemplo, el sistema cardíaco, el corazón bombea, por eso todo el mundo que le dio taquicardia, bombea a una velocidad anormal la sangre que necesitan los músculos, los órganos, porque tú estás en un momento de peligro donde tienes que o afrontar el peligro o salir corriendo. Y todo eso genera a su vez una especie de tormenta química en la sangre, en el sistema nervioso, en casi todos los órganos del cuerpo, porque todo el cuerpo está en esta actitud, está esperando un ataque, está esperando un león que te va a devorar, está esperando un peligro tan inminente que tienes que estar así, las pupilas se dilatan. Él relata todo lo que pasa al interior del cuerpo. Y dice que eso es un mecanismo de protección que es válido cuando usted está enfrentando un peligro real. ¿Sí me entiende? En el tiempo antes, la gente, por ejemplo, habían leones o tigres o animales feroces que cuando salías a cazar o salías a sembrar te podían devorar y por lo tanto el cuerpo se enseñaba a estar alerta, porque el ansioso vive alerta, el ansioso no descansa ni de día ni de noche porque siempre debe estar pensando si va a ocurrir, si va a ocurrir, va a ocurrir, va a pasar lo malo, va a pasar lo malo, lo más malo que va a pasar esto. Y empieza con un pequeño pensamiento y va creciendo como una bola de nieve. El problema es que nosotros ya no nos enfrentamos ni a tigres ni a leones reales. Nosotros tenemos un atraso con los pagos del banco. Y uno siente que y empieza, se prepara para enfrentarse a un león. Y el león está por ahí. Y usted todos los días que piensa en la deuda, hace eso. El cuerpo bombea porque la ansiedad en la mente no tiene la capacidad de diferenciar entre un león y una carta de un banco, una carta de cobro. No hay. Es el mismo mecanismo de ansiedad. El problema es que en el tiempo, cuando el periodo real, pasó el león, pasó el tigre, usted lo mató, el tigre lo mató a usted, lo que sea, pero ya pasó, usted corrió más rápido que el tigre y se escapó y ya el cuerpo reposa
descansa porque ya pasó ¿qué? En la ansiedad no pasa eso. Porque como el peligro no es físico, el peligro o el riesgo que tú ves no es tangible, se queda en el sistema mental dando vueltas y vueltas. Y entonces piensas en la mañana, piensas en la tarde, piensas en la noche, te quita el sueño, te levantas a la madrugada, piensas otra vez, te vuelves a acostar y todos los días le das vuelta al problema una y otra vez con el temor. Y el problema del proceso ansioso, dice este señor, son los pensamientos. Exactamente. Y puede que no le pase nada o no le ha pasado nada, pero usted siente que le va a pasar. La ansiedad te genera la situación de que esa tormenta está allí, pero te va a matar, te va a acabar, no hay nada, no hay escapatoria. Y entonces empiezan a generarse mentalidades ansiosas, que lo que hacen es crear crisis internas que te pueden enfermar. Porque dice este señor que cuando uno recibe toda esa carga de cortisol, de adrenalina, que no descarga, porque no descarga, todo el tiempo está ahí, entonces el cuerpo empieza a enfermarse porque el cuerpo no está preparado para vivir lleno de ansiedad todo el tiempo. No tiene sentido. No hay paz. Y entonces él dice, por ejemplo, aquí le leo rápido, pensamientos que llegan. Pienso siempre que cualquier incidencia sobre lo previsto lleva el sello de algo fatal. Es decir, tengo que vivir preparado siempre. Pienso siempre que nada es porque sí, que seguro que ha llegado el momento y todo parece ser que se cumplió lo que temía. Pienso que tengo que estar inquieto por encima de puedo estar tranquilo, porque a veces el ansioso, en los periodos de tranquilidad, lo preocupan, porque dice, no me puedo ir a cine porque qué tal que yo esté en cine y pase esto en la casa. O no puedo salir a pasear al parque porque qué tal que me atraquen o me roben el perro. Y empieza uno a pensar, y el pensamiento ansioso es pequeño, como ponía de ejemplo él. Me levanté tarde, tengo una cita, no me pude bañar a tiempo, tuve que bañarme tarde, de tal, no alcancé a desayunar, voy tarde para la cita, voy a perder esa entrevista me hace perder el trabajo yo pierdo el trabajo, mi familia queda en crisis, no puedo pagar las deudas, nos toca ir a vivir debajo de un puente, ahí en el puente nos vamos a morir de enfermedad, nos van a matar. Mira, eso hace la mente ansiosa. Eso es una tempestad dentro de usted, amados. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Y esto es lo que nos trata de decir este mensaje. Estamos llenos de una ansiedad interna porque la tormenta se nos ha metido adentro. Y a veces lo que afuera es un vaso de agua, adentro es un huracán. Son 4 gotas afuera y uno cree que es el diluvio. Porque la mente ansiosa magnifica todo. Y son problemas cotidianos, normales, que se tienen solución, que se pueden hablar, que se pueden llegar a arreglos, que se puede hacer. Y si llegó el momento de volver a empezar, se hace. Pero uno lo ve como algo tan grande que no tiene solución y por lo tanto la tormenta anda contigo para arriba y para abajo. Y no hay forma de entender. Mire, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada, volvamos a repetir, por nada estéis, no por nada, no, pero de la crisis, el dólar, no por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces, qué nos enseña la palabra? La ansiedad se combate con pensamientos de paz, con pensamientos de confianza. Él es el depositario de nuestra tormenta. Nosotros ponemos sobre Dios todo lo que nos está pasando y Él dice, yo te devuelvo paz. Y además esa paz
la pongo para que tus pensamientos cambien. Porque si tus pensamientos no cambian, no hay nada que pueda entonces cambiarlos. Tu realidad puede ser complicada, mi realidad puede ser complicada, pero lo que está más complicado es mi mente, que está contaminada de preocupación y de ansiedad. Y entonces en la mayor parte de la gente en el mundo cree que la paz es la ausencia de tormentas, ¿sí? Que cuando uno tiene paz es porque no está pasando nada en la vida y no debe pasar nada. Y los tiempos de paz se anhelan. Y la gente cuando vive este tipo de cosas vive pensando en qué momento nos llega un tiempo de paz, que tengamos calma, que esta tormenta pase. Y yo les quiero decir, amados, para nosotros los creyentes los tiempos de paz son más peligrosos que los tiempos de tormenta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice en Apocalipsis que la era del anticristo y la era de la gran tribulación empiezan con un periodo de paz absoluta en el mundo. Cuando haya paz absoluta en el mundo, preocúpese, coja camino, haga lo que sea, ahí sí, preocúpese, llene de ansiedad, porque ¿qué significa eso? Que ha llegado el tiempo y nos agarró esa gran tribulación. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque junto con la paz llegará el gran engaño, donde todos caerán. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? Llenándonos de ansiedad para que anhelemos esa paz mentirosa del enemigo. Para que anhelemos esa paz que nos propone Satanás, para que vivamos en un mundo en paz, donde todos nos abracemos y todos nos queramos y todos tengamos esa calma mentirosa. Para que caigamos en el engaño, porque cuando estemos llenos de esa paz, muchos, dice la palabra, serán engañados y caerán redonditos y se volverán de las huestes del anticristo y se saldrán del propósito final. Entonces, para cerrar, voy a decirles algo que de pronto puede sonar más fuerte, pero bueno, hay que decirlo. En el pasaje Jesús se levanta y dice a los discípulos, ¿qué les dice primero? ¿Por qué están temerosos? ¿Sí o no? ¿Qué están llenos de miedo? Y después, ¿qué les dice? ¿Y por qué no tienen fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Y mire, cuando Jesús hace eso, nos dice con toda claridad, eso no tiene discusión, con toda claridad, que la ansiedad es un síntoma de incredulidad. El que está ansioso no cree. El que está lleno de temor no cree. Hay cristianos ateos que mencionan a Dios por todos lados, pero viven como si Dios no existiera. Hay creyentes que sabiendo que creen en un Dios todopoderoso que no está por debajo ni es inferior a nada, cualquier circunstancia que estemos viviendo, Él la puede controlar, cambiar, modificar, volverla a empezar, lo que sea. Cualquier enfermedad la puede sanar, cualquier crisis lo puede levantar, cualquier matrimonio, cualquier familia, cualquier relación la puede revivir. Si ha resucitado, ¿qué le podría quedar grande? Pero el problema nuestro de ansiedad es que preferimos vivir no creyendo cuando podríamos vivir creyendo. Y cuando vivimos no creyendo, entonces vivimos en una cárcel de ansiedad, porque la ansiedad nos encierra, nos cerca. Cuando creemos, somos libres, porque no nos importa, porque no nos da esa misma importancia a las cosas que vivimos, porque Él ya nos mostró que Él derrotó a la muerte. Y dígame, si Él derrotó a la muerte, ¿qué otra cosa no podría tener solución? ¿Recuerdan que les digo? Acá siempre decimos, todo tiene solución menos, y Él derrotó la muerte. O sea que, ¿qué habría
que él no pudiera hacer. Entonces, bajo esa idea, nosotros tenemos que entender que creer, tener fe, significa también tener paz, tener confianza en Él, creer que Él está a cargo de todas las cosas, incluso de las tormentas. Y si nosotros creemos, entonces también tenemos que entender que Él nos va a hacer pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado, amados. Cuando Él pasó al otro lado, cuenta Marcos 5, que los demonios lo saludaban y el demonio, el gadareno lleno, ¿sabe cuánto tenía? Tenía una legión, porque él le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo legión. ¿Saben cuánto era una legión? 6,000. Esa era una unidad romana militar. 6,000 demonios tenía ese señor. Y cuando ellos ven venir a Jesús, dobla su rodilla y dice, Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. No me atormentes. ¿Por qué no atormentar? Porque Jesús le estaba diciendo, sal de ahí. Y después el mismo demonio dice, por favor, te rogamos, déjenos salir por aquí, no nos vayas a mandar lejos. Y Jesús los hace caer en medio de cerdos. ¿Y sabe cuál era la razón de toda esa tormenta que le atravesó a Jesús y a los discípulos para no dejarlo llegar? Porque ese gadareno iba a ser un evangelista tremendo, o si no, lean ahí en el 5, en el capítulo 5, en esa parte final. Dice que sanado quiso irse con Jesús y Jesús le dice, no, tú te vas a proclamar lo que has visto. Y se fue y la gente maravillada de haber de ese loco endemoniado, hablándole después a la gente de Jesús, de Dios y de lo que había hecho por él. Entonces, amados, si la muerte fue vencida, si estas cosas fueron calmadas y controladas por Dios, no existe ninguna tormenta que estemos afrontando ahora ni podamos afrontar después que no esté a su cargo. Cuando yo salgo a hacer ejercicio una mañana, pues me fijo mucho en la gente, ¿no? Pues como generalmente la gente andando, unos van para un lado, para otro, entonces me causa curiosidad ver las personas. Y hay un colegio por donde yo paso a correr, están entrando los niños, ¿sí? Son un colegio por allá por el sur. Y hay unos padres que van con los niños en la mano porque se atraviesan la calle. Claro, eso ahí pasa mucho carro. Y pasa ahí, entonces él está con su niño ahí, con una niña a veces con dos. Y uno ve al niño y el niño está embobado allá. Está jugando con el maletín, pero agarrado de la mano de su papá. Y el papá está en estas, está controlando el tránsito. Y hasta que él no ve que pase todos los carros, él no pasa para allá. Es decir, lo pasa el niño cuando ya no hay peligro y él puede pasar. Y ese niño, ni idea, él no tiene ningún control ni forma, él está ahí embobado, simplemente cuando su papá lo jala, él se va con su papá agarrado a la mano de su papá. Y a mí esto me dice que la labor nuestra, amados, es agarrarnos fuerte de esa mano en este tiempo. Tenemos que agarrarnos de esa mano como agarran esos niños y no importa el tráfico porque nosotros no tenemos la función de controlar el tráfico lo controla Él. Él sabrá en qué momento tenemos que atravesar todo esto que estamos viviendo. Él sabrá cuánto tiempo nos vamos a demorar en crisis y en tormentas. Pero lo único que yo sé es que si uno está agarrado de la mano de su papá, uno está seguro y está en paz y puede atravesar tranquilo lo que haya que atravesar. Yo no sé si ustedes piensan alguna vez en el día en que nos vamos de esta tierra. A veces piensa uno, ¿no? No es que uno quiera morirse. Y uno dice, ¿cómo será ese momento? ¿Cómo será ese tiempo? Y a veces podrá uno pensar, bueno, todos quisiéramos tener un momento, nos rodeados de toda
los nietos, los bisnietos, los tataranietos, despedirse en paz de todos. En otros habrá que afrontar la manera como las personas mueren. Pero yo sí quisiera, y es mi anhelo, y es lo único que yo pediría, es que en ese momento final llegara una voz a decirme al oído: no tengas temor, ten fe, pasamos al otro lado. Eso sería todo lo que yo necesitaría oír. Que él me dijera: pasemos al otro lado. Y yo me voy para el otro lado porque sé que al otro lado él va a estar conmigo. Si nosotros creemos en él, nosotros tenemos la capacidad de afrontar lo que tengamos que afrontar, porque él está en la barca con nosotros. Si nosotros no creemos en él, tendríamos razón de estar tan preocupados, porque todo dependería de nosotros. Nosotros los creyentes tenemos esa ventaja, tenemos ese beneficio, tenemos esa bendición. Podemos confiar en él, podemos entregarnos a él, podemos atravesar las tormentas, porque él va a estar con nosotros. Esa es su promesa y eso es lo que ha cumplido. Amén. Amén. Vamos a hablar, amados. Yo quiero que cierre ahí sus ojitos. Cierre ahí sus ojitos, amados, y vamos a pensar en esa tormenta, porque yo sé que todos tenemos algo algo en nuestra vida que es una tormenta, una cosa difícil, no sé, una crisis de una cosa, de otra. Vamos a pensar en eso en este momento y vamos a creer que esa tormenta está controlada. Vamos a creer que esa tormenta puede ser atravesada. Vamos a creer que Él está con nosotros allí al lado, diciéndonos: ten calma, no temas, vamos a pasar. Señor, ponemos en tus manos estos tiempos que vivimos, Padre. Ponemos en tus manos nuestras circunstancias, nuestra vida, nuestras familias, nuestras economías, nuestros trabajos. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, Señor, nuestra vida en ti y en todo lo que vivimos y en todo lo que sentimos, conforme a lo que tú nos has mostrado y enseñado. Y aunque vemos nubarrones de tormenta y vientos huracanados, y aunque podamos sentir que estamos frente a algo muy grande y muy difícil y muy poderoso, también sentimos que tú estás con nosotros y que tú eres más grande, más poderoso que lo que está enfrente nuestro. Sé que las tormentas, Señor, van a estar siempre en nuestro camino y sabemos que estas tormentas tienen un propósito también en ti. Pero nuestro temor y nuestra ansiedad es algo que queremos entregarte. Hoy entregamos y soltamos todo temor y toda ansiedad por el futuro. Hoy entregamos todo temor y toda ansiedad por el destino de nuestros hijos. Hoy entregamos todo temor y toda ansiedad por nuestra economía y por nuestras finanzas. Hoy entregamos todo temor y toda ansiedad por nuestro país y por el mundo entero. Hoy entregamos todo temor y toda ansiedad por nuestra salud. Hoy entregamos todo temor y toda ansiedad por preocupaciones, depresiones y tristezas que hayan en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que en esta barca con la que navegamos contigo, seas tú, Señor, el que extienda la mano y calme el viento y haga callar la tempestad. Porque nosotros confiamos en atravesar el momento que vivimos, pero de tu mano. Entregamos todo intento de control y todo anhelo de control en ti y declaramos que eres tú el atormentador de las tormentas, el que atormenta la tormenta y el que la domina y la controla. Que tú eres, Señor, el que ha dominado y controla la muerte, y el que no teme la muerte no teme nada,
porque la puede enfrentar sabiendo que al otro lado hay un mejor lugar. Somos ciudadanos del cielo y el mundo en el que vivimos es de paso nada más. Nada de lo que tenemos o de lo que podamos tener vale la pena en preocupación o en ansiedad, porque lo que tú nos puedes dar al final es más grande y es eterno. Así que entregamos también todas estas cosas materiales que nos preocupan, todas estas cosas que nos llenan de ansiedad, porque todas, Señor, tú nos las diste y tú las tomarás cuando sea el momento. Te damos gracias, Señor. En ti confiamos, te amamos y esperamos pasar contigo al otro lado. Amén y amén. Oh, Señor, tormenta, esperanza, cuando no pueda ser, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta.